Markoilesen, Gironan dago Volter 2000 penintsulan ekialderen dagoen estazioa, hain justu ere. Bien, a una persona que nunca ha estado en Valter le diría que nos visite por varios motivos, ¿no? Primero sería que es una estación que está, la base de la estación está a 2000 metros, tiene muy cerca el mar, las precipitaciones de levante nos dejan importantes cantidades de nieve, es una estación muy familiar, pequeñita, con todos los servicios muy cercanos, que tiene un área para la gente que le gusta la nieve pero que no esquía, donde puede hacer diferentes actividades, donde tiene un área importante de aprendizaje, de pistas verdes con diferentes remontes adaptados a la velocidad para los principiantes, para el aprendizaje, que para la gente que le gusta más el esquí, más expertos, tiene un área con pistas más difíciles, y tiene un área perfecta de una pista que va hasta la cota 1950 en el pie de montañas que casi llegan a los 3000 metros, que tiene una cafetería a 2500 metros de altitud donde puede ver el Golfo de Rosas, ¿no? Y que aparte de esto tenemos dos núcleos importantes como es Gerona y Barcelona a una hora y poco más de camino, y que estará cerca pues, de estos núcleos para que la presa esquí pues, lo podemos extender a estos sitios, ¿no? Hala ere, Volter 2000ak duen bereizgarri nagusia bere kokalekua da. Bien, la situación geográfica de Valter 2000, siendo la estación más oriental, piensa que en línea recta estamos a unos 50 kilómetros del mar, pues hace que tengamos esta particularidad, ¿no? Que las nevadas importantes vengan siempre pues, de temporales de levante, ¿no? Este año, a diferencia del anterior, pues no ha llegado a esta precipitación hasta hace 2 días, ¿no? Bueno, todo lo que había venido era de norte, era con tramuntana, aquí llegaba el viento y muy poca precipitación. Ahora ha caído, siempre suele caer, lo que pasa es que no sabemos cuándo, ¿no? Ahora ha caído, bueno, esto hará que acabemos la temporada pues, con buen gusto de boca, cambiando un poco el signo que llevábamos, esperando tener bueno, pues una buena afluencia esta Semana Santa, que este año es buena para el esquí, y terminar pues un buen gusto de boca, ¿no? Bueno, esta es la segunda vez que vengo de la temporada y hoy sí que hemos esquiado por pistas, algo de fuera pistas, aprovechamos que ayer nevó, bueno, estos días ha estado nevando y muy bien porque es una estación muy familiar, pequeñita y bueno, pues esquiar tranquilo, sin colas y un paisaje tremendo. Estazioak 13 kilometro eskiagarri ditu, 6 kilometro gehiago freeride zona gehitzen badiogu eta 11 igogailu orotara. Hasi berrientzako gunea azpimarragarria da eta astebarruan taldeak ibiltzen dira bertan elurretan nola irristatu ikasten. Asteburuetan familia ugari ikusten da. Aurten, nobedade importantea aurkeztu du Volter 2000ak. Ez dago begibistan, baina aldaketa garrantzitsuak ekarriko ditu epe laburrera. Izan ere, Valdenuria, Molina, Spot Eski eta Portaine estazioekin batera, Kataluniako Generalitateko trenbideen taldeko estazioetako bat ere bada gaur egun. En primer lugar, decir que la entrada de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña en el accionariado de Valter 2000 lo que ha hecho es garantizar la continuidad de la estación, ¿no? A nivel de personal de estación, a nivel de territorio, pues esto es importante, ¿no? Piensa que una empresa como es Ferrocarriles, que gestiona 5 estaciones de esquí, pues bueno, nos da pues un servicio o nos beneficiamos de unas acciones transversales en cuanto a sinergias, en cuanto a maquinaria, en cuanto a instalaciones, en cuanto sobre todo a política comercial, que hacen que, bueno, que podamos en este caso pues, jugar a un nivel pues superior. Laguntza horri esker Volter 2000 gozatzen segitzeko aukera izango dugu hurrengo denboraldietan ere.